ありがとう。約束を。La melancolía de Cinabrio la ha obligado a arrastrarse a una solución. La promesa que le había hecho Fosofilita hace muchos años cuando era joven. Pero el paso del tiempo hizo de que Fosofilita terminara cambiando para siempre y le dé prioridad a encontrar la verdadera conexión entre el sensei y los lunarios. Eso no significaría de que Shinja se quedaría sin un trabajo especial, pero en cuanto desde la perspectiva de la gema roja sentía de que Fos se estaba alejando más. Fosofilita con su aleación de oro era una de las gemas más especiales y destacadas junto a los diamantes. Y en el paso del tiempo terminó siendo compañero de Bor, compañero de Ghost y compañero de Kengor. Mientras tanto, Cinabrio continuó con su aburrida guardia de la noche. Lo de Ghost parecía de que Fosofilita finalmente encontró una compañera ideal, pero al final los lunarios terminaron llevándosela, dejándola con Kengor, que al paso del tiempo se terminó volviendo tanto en su confidente como también su aliada. Aunque claro, en el futuro con ayuda se volvería independiente y dejaría de ser compañera de Fosofilita y se volvería esposa oficial del príncipe Shmea y por ende una de las gobernantes de los lunarios. El destino seguiría siendo brutal con Fosofilita y llegaría ese momento trágico donde los lunarios se llevan la cabeza de Fos. La única solución para traer de regreso a Fosofilita, ponerle la cabeza de Lapis Lazuli. Y así comenzamos una nueva fase con el nacimiento de una nueva Fos Lazuli, o también como la conoceríamos en sus acciones, la Gema Fatal. Ya no era la Fos de siempre, tenía parte de la personalidad de Lapis Lazuli que hasta incluso otras gemas se dieron cuenta, pero eso no cambia de que Fosofilita no ha perdido algunos recuerdos y sabe que puede sacar información muy importante de los primeros años de Fosofilita. Así que para sacar información tiene que hablar con todas las gemas que interactuaron con Fosofilita, y entre ellas está Cinabrio, gema la cual la vuelve a encontrar luego de mucho tiempo. Shinja de por sí ya estaba enterada de que Fosofilita había perdido su cabeza y ahora su cabeza es la de Lapis Lazuli. Y Fos Lazuli precisamente le pregunta sobre lo que ocurrió en el océano, esas memorias del pasado de la antigua Fos. Y de por sí Shinja no tiene mucho que decir, solo que encontró a Fos sin sus piernas y a su lado había dos piezas de caracola de agata y simplemente la regresó a la escuela. En ese momento Fosofilita empieza a recordar y le pregunta a Shinja si las babosas pueden vivir más de 100 años, a lo cual Shinja simplemente responde que no. La conversación termina con Shinja recomendándole a Fosofilita de que pues le pregunta al sensei, a lo cual nuestra protagonista dice que lo intentará y ya no tiene nada más que preguntar a Shinja, así que se retira. Ante la mirada de una Cinabrio que está sospechando y sabe de que esta ya no es la Fosofilita que conocía. Hacer muchas preguntas claves y buscar información es muy clásico de Lapis Lazuli, así que por ende, si Fosofilita desaparece, también va desapareciendo la promesa. Fos Lazuli es una gema que llegaría lo más lejos con tal de encontrar esa verdad entre el sensei y los lunarios, y un día en complicidad con Kengor termina logrando de que los lunarios la secuestren y la lleven a la luna. Luego creo que ya todos conocemos esa historia. Fosofilita descubre la naturaleza de los lunarios, se encuentra con el príncipe Shmea y deciden cerrar un trato para recuperar a las gemas destruidas y también lograr de que Kongo Sensei, o más bien Adaman la máquina, rece por los lunarios. Y al final decide que lo mejor sería de que ella vaya a la Tierra y logre convencer a algunas gemas a irse a la luna. Así el sensei sentiría una gran presión y mientras vaya perdiendo gemas le dará motivo a la máquina para rezar y así proteger a sus creaciones, sus alumnas. Y de esa forma oficialmente comienza la misión de la gema lunario, la cual al aterrizar en la Tierra había muchas sospechas. Fosofilita cuenta su historia y en su nuevo estatus pues se aprovecha de esa confianza, hablando con algunas cuantas gemas sobre la verdad de la luna, donde se podría encontrar tanto la felicidad como también se podrían cumplir
deseos. Fosofilita buscaba incitar a las gemas para que abandonen tanto a Adaman como a sus compañeros gemas. De por sí el grupo que había elegido Fosofilita era selecto y una de las invitadas era Cinabrio. Fosofilita le cuenta a Cinabrio toda la verdad sobre el Sensei, una herramienta que fue creada por los humanos para rezar por ellos, y pues ahora lo que trataba de conseguir era que rezara por los lunarios para que finalmente estos se vayan a la nada. A primeras, Shinsha no ve como alguien confiable a Fosofilita por su nueva ropa y además de que está totalmente intacta. Si bien Fosofilita le cuenta cosas muy primordiales, Shinsha está totalmente cansada. Y hasta incluso en un momento harta de que Fosofilita la siga hostigando. Fosofilita, tanto con Cinabrio como con las otras gemas, trata de hacerles ver de que los lunarios no son los malos después de todo. Pero para Shinsha lo que está haciendo Fosofilita es traición. Traición hacia el Sensei, el cual crió a todas. Y Cinabrio siente de que Fosofilita está viviendo su propia felicidad en la luna. Oz es valorado por los lunarios, ya que gracias a su esfuerzo, ellos finalmente conseguirán el rezo de Adaman que los lleve a la nada. Aunque claro, para conseguirlo, Fosofilita está acatando un plan muy rastrero como llevarse a sus compañeros, prácticamente como secuestrándolos como lo haría un lunario. A Shinsha no le gusta mucho esa idea de que el Sensei termine por presión rezando por los lunarios, hasta prácticamente quedarse totalmente solo. La misma situación que ha vivido Cinabrio por años. Es muy tentador el viaje a la luna, hasta incluso Foz le dice a Shinsha de que los lunarios podrían extraer ese veneno que tanto le atormenta. Pero Cinabrio no quiere traicionar ni al Sensei ni a sus compañeros gemas y decide no ir con Fosofilita y otras gemas a la luna. Y la decisión ha sido tomada. Fosofilita y otras gemas se acaban de ir a la luna, mientras otras gemas y el Sensei acaban de ser abandonados. Cinabrio tomó una decisión, pero sin darse cuenta sería una muy clave. Los tiempos cambian y ahora hay dos bandos, las gemas de la Tierra y las gemas de la Luna. De por sí algunas gemas de la Tierra fueron abandonadas por sus compañeras, pero ahora bajo el liderazgo de Uclasa pues buscan estar mucho más unidas y proteger al Sensei, o más bien Adaman, el cual decide ser mucho más honesto con las gemas y decirles la verdad detrás de la verdad. Todas las gemas tenían que estar unidas y Bor lo sabía, así que al ver de que Shinsha se había acercado pues decide acercarla mucho más al grupo, ya que nadie tenía que estar apartado. Todos tenían que estar unidos, y quién hubiera imaginado que tanto Cinabrio como Bor, que perdieron a gemas muy importantes en sus vidas, se convertirían en compañeros de batalla. Pero ahora es mucho más especial para Cinabrio. Las gemas ya no le temen y trabajan juntas. Yéndonos a otro lado, las gemas lunarios trabajaban felizmente para la gente de la luna, pero también cooperaban en el objetivo de los lunarios de conseguir el rezo de Adaman, y por ende terminaban siendo piezas tanto del príncipe Shmea como de Foz Lazuli. Y todo comenzó en esa incursión nocturna donde se buscaba el rezo de Adaman, pero al final las gemas lunarios terminaron cayendo en una trampa, en el cual vimos un enfrentamiento feroz de Fosofilita y Patparasha versus Bor y Cinabrio. Era la pelea de dos dúos que daban gran talla al pelear, y entre gemas terminan destruyéndose y bañándose con el veneno de Shinsha. Luego de ese fracaso, Fosofilita decidió irse en un pacto más pacífico, pero al final terminó siendo parcialmente destruida por una Bor de pelo corto, la cual tenía un gigantesco látigo. Y ahí Foz se encontró con Shinsha, la cual de forma muy precavida alejó las partes de Foz. Pero al final las gemas de la Tierra escucharon el deseo de Foz de encontrarse con el Sensei, del cual lamentablemente nuestro protagonista no encontró el rezo que quería y terminó siendo destruida por una vengativa Rutilo. Y de por sí ya habíamos hablado de que Shinsha había tomado una decisión clave al momento de quedarse con las gemas del Sensei, y lo ratifica al momento que le propone a las gemas de separar las partes de Fosofilita por diferentes lugares.
Cinnabrio era mucho más unida a las gemas de la tierra que a ese sentimiento que tuvo por Phos. Y pasaron 220 años de paz y armonía en la tierra, mientras los lunarios por precaución no hicieron ningún movimiento para recuperar a Phos. Tuvieron que pasar 220 años donde Adaman fue recolectando las partes de Fosofilita hasta finalmente rearmarla. En ese momento, los lunarios decidieron actuar. Fosofilita en esta parte de la historia no se encuentra con Cinnabrio, ya que pues era la temporada de invierno y estaba invernando, pero si se hubieran encontrado, Shinsha no hubiera dudado en atrapar a Fosofilita y entregarla a las gemas de la tierra. Phos termina escabulléndose en la cueva de Shinsha, donde precisamente ya no está Shinsha, pero lo que sí se encuentra es esa tabla de madera, en la cual en sus tiempos jóvenes hacía apuntes para la enciclopedia de la tierra. Se ve de que Shinsha atesoraba esa tabla, sobre todo esa hoja manchada con su veneno, pero se ve de que esa hoja al final terminó siendo arrancada. Y en ese momento la tabla no es lo único que se rompe, sino también Fosofilita. Después de esos acontecimientos se tuvo que tomar una decisión más radical. Una invasión a gran escala, donde ya no haya gemas que protejan a Adaman. Y pues Fosofilita aterrizó con un gran batallón de lunarios, como también las gemas lunarios, y se cargaron a muchas gemas en el camino. Y la última línea de defensa de Adaman era Cinnabrio, la cual no se iba a contener, hasta incluso hizo el mismísimo muñeco de veneno de Fosofilita que había hecho hace muchos capítulos atrás, y lo terminó aplastando con su mano. Finalmente había llegado ese tan ansiado enfrentamiento. Veneno versus aleación de oro. De por sí Fosofilita y Cinnabrio son de baja dureza, así que cualquiera podía perder en este enfrentamiento que fue muy agonizante. Pero después de un choque, es Fosofilita quien queda totalmente entera, mientras el cuerpo de Shinsha fue totalmente destruido, dejando solamente su cabeza rota. Cinnabrio, con la cabeza atravesada, ya sabía que había perdido, pero era el mejor momento para decirle a Fosofilita de que al final sí terminó cumpliendo esa promesa. Si bien Fosofilita nunca fue compañera oficial de Cinnabrio, al menos sí terminó encontrándole un trabajo que la haga feliz. Y es que cuando Fosofilita se llevó a unas cuantas gemas a la luna, las gemas de la tierra y el sensei se volvieron mucho más unidas y terminaron incluyendo a la gema del veneno, la cual pues empezó a trabajar en las actividades cotidianas de las gemas, empezó a hablar más con ellas, como también con el sensei. Tuvo a Bor como compañera oficial con la cual hablar y también pues tener mucha confianza, como también esa misma confianza se la dio a Adaman. Ese acto egoísta por parte de Fosofilita terminó provocando de que Shinsha viviera años de felicidad. Esas palabras terminaron descongelando el frío corazón de Fosofilita. Es como si Fosofilita recordara su verdadera meta, la cual es la felicidad de todos sus compañeros gemas, que las antiguas gemas sean reconstruidos y de que los lunarios desaparezcan, y sobre todo un trabajo divertido para Cinnabrio. Todo pudo concluir sencillamente con el rezo de Adaman, pero lamentablemente sabemos lo que ocurre después. Adaman transfiriéndole a Fosofilita su labor como orador, y pues el plan del príncipe Shmea, o más bien Enma, termina cumpliéndose y Fosofilita se vuelve en la nueva máquina de rezo. Anteriormente fueron 220 años, pero ahora Fosofilita iba a ser abandonada por todos por los siguientes 10.000 años. 10.000 años donde las gemas y Adaman fueron convertidos en lunarios, y para llegar a la nada ningún lunario, tanto antiguo como nuevo, intervino en el proceso. Sobre todo Shinsha, que tiene un momento de reflexión con Jade, donde revela que si bien puede estar preocupada por Fosofilita, no puede hacer nada por ella, ya que podría afectar a su propia felicidad. Es un acto egoísta, pero no puede hacer nada, ya que podría también perjudicar la felicidad de sus otros compañeros gemas, el sensei y los lunarios. Perjudicar la felicidad de todos solo por uno también puede ser considerado como un acto egoísta.
En esos 10.000 años, Shincha se volvió muy amiga de ex compañeras de Fosofilita como lo son Antarticita y Kangor, que ahora se llamaba Huelegato. Y no solo eso, los lunarios lograron extirparle el veneno y ahora la ex gema roja y ahora Lunario finalmente podría tocar las rosas, las flores, expresar su amor por la florería. En cuanto a Fosofilita, le tuvo que tocar vivir lo que vivió Kangor, la soledad. Una soledad tortuosa con los recuerdos de Adaman y una finalidad: convertirla en la máquina de rezo definitiva. Finalmente, al acabar esos 10.000 años, los lunarios descendieron para recibir el rezo de Fosofilita, la cual de por sí, todo asunto con Cinabrio queda totalmente cerrado. Y simplemente rezará y les dará a los lunarios lo que tanto deseaban. Tanto Fos como Shincha escondían una soledad interna, aunque en el caso de Shincha era mucho peor, ya que pues tenía la maldición del veneno. En el camino del anime se notó de que si ambos eran directos, pues hubieran sido compañeros, confidentes, al igual como pasó con Fos y Kangor en el camino del manga. Pero lamentablemente se tomaron decisiones que terminaron alejando a ambas gemas en diferentes bandos, lo cual llevó a una guerra, y al final de entre las dos, Shincha acabó con el good ending. Mientras tanto, de Fosofilita podríamos decirte que consiguió el bad ending, aunque su historia aún no termina. El Fos Shincha es algo que pudo ser, pero al final no lo fue.